Muy buenas tardes con todos los presentes. Es grato darles nuevamente la bienvenida a esta su conferencia por nuestro 42 aniversario del Instituto de Informática de la Universidad Nacional de San Agustín. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí, sí se escucha. Listo, muchísimas gracias. Nuestro Instituto de Informática, InfoUNSA, que está bajo la dirección del doctor Ciro Villegas Chamorro, se encuentra de aniversario. Como ya indicamos, tenemos nuestro 42 aniversario. Nosotros, obviamente, estamos comprometidos en estos servicios de informática y otras especialidades con toda nuestra comunidad arequipeña y también en forma virtual a nivel nacional. Estamos muy contentos y orgullosos en esta fecha por aniversario y también por nuestras fiestas patrias que ya van a llegar en esta semana. El día de hoy, continuando con nuestro programa de conferencias desarrolladas por nuestro 42 aniversario, tendremos la ponencia titulada Mecanismos de impugnación contra el despido de los trabajadores del Estado. Y hoy nos acompaña un especialista en este tema, el doctor José María Pacori Cari. El doctor José María Pacori es maestro en Derecho Administrativo en la Universidad Nacional de San Agustín, miembro de la Asociación Argentina de Derechos Administrativos, socio de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Me complace en presentarles y dejar con ustedes al doctor José María Pacori. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a ver sobre los mecanismos que pueden ser utilizados por los trabajadores del Estado, también denominados servidores públicos, en el caso de que se genera una situación de despido, que es una forma de término de la relación laboral. Vamos a poner en pantalla unas diapositivas, un poco para que ustedes tengan conocimiento sobre los alcances en normas, porque podríamos hablarlo, pero a veces es importante también observar alguna normatividad importante. ¿Se puede visualizar en pantalla? Sí, doctor. Perfecto. Entonces empezamos. El tema, como ustedes han visto, es el de mecanismos de impugnación del despido de los trabajadores estatales. Cuando hablamos de este tema es importante ponerles en autos que nos estamos refiriendo a las diversas clases o, bueno, regímenes laborales en el Perú. ¿A qué nos referimos? En el Perú vamos a encontrar 4 regímenes laborales que subsisten al mismo tiempo. Tenemos trabajadores estatales bajo el régimen laboral privado del Decreto Legislativo 728. También vamos a encontrar los servidores públicos bajo el régimen laboral público del Decreto Legislativo 276. Vamos a encontrar los trabajadores CAS del Decreto Legislativo 1057, que es la Ley de Contratación Administrativa de Servicios, cuyas siglas es CAS. Y también actualmente ya vamos a encontrar algunas entidades como la Oficina de Normalización Previsional, que ya ha dispuesto concursos públicos para ingreso en la contratación bajo el régimen del servicio civil previsto en la Ley 30.057. Este régimen de la Ley 30.057 se implementa en una entidad una vez que el servir autoriza dicha implementación. Entonces, si no hay resolución que autorice, no se preocupe, todavía no se aplica en determinada entidad de la Ley 30.057. Pero actualmente ya podemos encontrar en el Perú estos 4 regímenes laborales que pueden coexistir.
Es importante establecer qué pasa si a cada uno de estos trabajadores del Estado se les genera un despido. El despido puede ser de dos formas, justificado o injustificado. Entonces, esto nos obliga a ver el contenido constitucional en precisión sobre el despido. ¿Y qué nos dice el artículo 27 de la Constitución Política del Estado? Dice expresamente, la ley otorga adecuada protección contra el despido arbitrario. Es decir, que la misma Constitución Política del Estado establece que en el caso de despido se estará a una adecuada protección. Esta protección se puede dar de dos tipos, a través de una indemnización o a través de una reposición. La Constitución de 1993 se generó a partir de una concepción liberal. ¿Qué implica esto? Que implicaba que al despido le pagabas la indemnización al trabajador y con eso culminaba la reparación contra un despido arbitrario del que podría ser objeto el trabajador. Al lado del despido arbitrario encontramos la figura del despido nulo y jurisprudencialmente se generaron otras figuras. Entonces, a partir de esto, si ustedes ven el artículo 27 dice despido arbitrario. Con el correr del tiempo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional un poco ya no habla de despido arbitrario, que sería una forma de despido injustificado. Entonces vamos a encontrar que existen dos tipos de despido. Un despido justificado. Y el despido justificado es aquel en el cual el trabajador merece el despido. Ejemplo, comete una falta grave, es evidente que le viene sustrayendo bienes a la empresa. Y al haber sustraído bienes a la empresa, es lógico que procede un despido. Y este despido es justificado siempre y cuando se haya seguido el procedimiento regular. Por otro lado, encontramos el despido injustificado. Y cuando hablamos del despido injustificado, allí sí entra en colación el artículo 27 de la Constitución que acabamos de indicar. ¿Y cuáles son los tipos de despido injustificado? El Decreto Supremo 003-97-TR, aplicable a los trabajadores del sector privado, nos habla del despido arbitrario e indica que este despido arbitrario puede ser injustificado cuando la causa que lo motiva no está debidamente acreditada por el empleador. Ahora, al lado de este despido arbitrario, este mismo Decreto Supremo 003-97-TR nos habla del despido nulo, que se produce por situaciones de discriminación laboral que atañen también a derechos fundamentales. Ejemplo, la discriminación laboral a un afiliado sindical, a un dirigente sindical, a una trabajadora embarazada, entre otros supuestos de discriminación laboral. Al lado también de estos vamos a encontrar un despido, pero está en el Decreto Supremo 003-97-TR y se refiere a los actos de hostilidad. Los actos de hostilidad no son un despido, pero pueden dar lugar a un despido. Y ese despido le llamamos indirecto. ¿Por qué? Porque a través de los actos de hostilidad se aburre al trabajador y al aburrirlo al trabajador se le obliga a renunciar. En otras palabras, indirectamente lo despiden al trabajador. Si bien él presenta su renuncia, esta renuncia no es tal porque en sí él está sujeto a un despido indirecto. Estas tres formas de despido están expresamente reguladas en la ley 003-97-TR. Como ustedes pueden ver, estamos hablando todavía de régimen laboral privado 728. Ahora, ¿qué aconteció? Con el correr del tiempo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el Perú fue creando dos figuras adicionales de despido y nos referimos al despido incausado, aquel despido que no indica causa alguna para el despido. Ejemplo, yo agarro y le digo, viene un trabajador y
trata de marcar su asistencia y ya no está en el sistema. Entonces, no le explican la causa, simplemente le dicen, ya no puedes ingresar, ya no trabajas aquí. ¿Pero por qué? Ya no trabajas aquí. Es un despido incausado. Este es un ejemplo de un despido incausado. Otro es el despido fraudulento. En el despido fraudulento, el empleador crea pruebas, crea situaciones en las cuales el trabajador va a ser despedido. Por ejemplo, todos los días le doy excesivo trabajo al prestador de servicios, al trabajador. Y al darle mucho trabajo al trabajador, en determinado momento no va a poder cumplir. Y al no poder cumplir, le abro un proceso de despido, indicando que no está reiterada resistencia a las órdenes del empleador. Entonces defraudo la ley, creo un fraude, una estafa para generar el despido del trabajador. Entonces, estas son las formas de despido injustificado. Ahora, estas formas de despido injustificado más se utilizaron en el régimen laboral privado 728. En el decreto legislativo 276 vamos a encontrar una figurita fin que es la destitución. Y al lado de él vamos a encontrar algunas formas de término de la relación laboral que constituyen despido y que por traslación y semejanza utilizamos los términos de despido también en la 276. En el decreto legislativo 1057 de los trabajadores CAS también vamos a encontrar despidos injustificados y también esta gama de despidos, como vamos a ver más adelante. En la ley del servicio civil habla de destitución injustificada, es decir, como un equivalente del despido en el sector público, hablan de la destitución. Hecha esta precisión, vayamos primero a ver el caso de los trabajadores estatales 728. El decreto legislativo 728 es un régimen exclusivo del sector privado. Con el régimen del expresidente Fujimori, este régimen es utilizado por el sector público para agilizar el cambio de remuneraciones y el ingreso de profesionales altamente capacitados, debido a que la 276 establecía un sistema único de remuneraciones. Adicionalmente a eso, no era muy atractivo para los profesionales ni los jóvenes. Entonces, se usó el régimen laboral privado de la 728 en el caso que el empleador es el Estado. Entonces, por eso el Estado también hace uso del decreto Supremo 003-97-TR, que es el texto único ordenado del decreto legislativo 728. Y lo que ven en pantalla es lo que indica el artículo 4 de este decreto Supremo 003-97-TR. Y dice, en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. El contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El primero puede celebrarse en forma verbal o escrita y el segundo en los casos y con los requisitos previstos en la ley. De esto tenemos lo siguiente. El primer párrafo nos invita a hablar de los elementos de la existencia de un contrato de trabajo. Son 3 los elementos: prestación de servicios, remuneración y el elemento principal es la subordinación. ¿Por qué es el elemento principal? Porque y ahora ustedes seguramente van a entender un poco la utilidad de esto. Algunas personas trabajan para el Estado y prestan servicios directamente en el Estado, pero cuando les pagan por recibo, por honorarios, o les hacen firmar órdenes de servicio, o también saben que tienen un contrato de locación de servicios, o en otros casos están sujetos a un contrato de servicios no personales. Estos servicios no personales, locación de servicios, órdenes de servicios o recibos por honorarios, no son más que un contrato civil de locación de servicios. O sea,
todos estos nombres responden a un solo contrato previsto en el Código Civil, que es el de locación de servicios. Este contrato de locación de servicios cuenta con dos elementos fundamentales: una retribución y una prestación de servicios. Entonces, existe una prestación de servicios y una retribución. Y estamos ante un contrato civil de locación de servicios. Entonces, ahora, ¿qué tiene que ver eso con el tema que estamos hablando? Recordemos que el contrato de trabajo implica una prestación de servicios, una remuneración. Hasta allí son iguales con la locación de servicios. Pero el contrato de trabajo exige un elemento adicional: subordinación. Esto es existencia de poder de dirección. También lo que hablamos de jus variandi del empleador. ¿A qué nos referimos? Subordinación. Imaginemos que yo soy un trabajador, tengo mi contrato de locación de servicios, todos los meses entrego mi recibo por honorarios y me hacen servir una orden de servicio. Pero en mi correo electrónico existen emails donde se me dice: señor José María Pacori Cari, sírvase usted mañana personarse a la oficina a las 8 de la mañana y indicándosele que su hora de término es a las 4 de la tarde. Señor José María, mañana se le requiere para que venga con su uniforme que se le ha entregado en la oficina de personal. Entonces, en ese punto usted ve que hay órdenes, me están dirigiendo, poder de dirección. ¿Y eso qué implica? Subordinación. Inclusive hasta me pueden decir: señor José María, se le llama la atención por haber llegado tarde esta semana. También poder de dirección. ¿Qué implica el poder de dirección? Subordinación. Y si existe subordinación, el contrato civil de locación de servicios, orden de servicio, recibo por honorarios, se desnaturaliza y puedes solicitar que se reconozca tu relación laboral como trabajador 728. Y como consecuencia de reconocimiento de ser trabajador 728, que se te paguen planillas. Y como consecuencia de ello, tienes derecho a que todo el tiempo que indebidamente fuiste contratado como locación de servicios, se te pague los beneficios sociales que te corresponden: vacaciones, gratificaciones, compensación por tiempo de servicio, horas extras, etcétera, etcétera, de derechos. Ahora, este es un primer supuesto de desnaturalización. En un momento vamos a ver ¿y qué proceso hacemos? ¿Qué hacemos? Ya estoy despedido, me han sacado. O sea, yo soy un trabajador de locación de servicios y me acaban de sacar y me acabo de dar cuenta que cumplo con los requisitos y debo ser repuesto como 728. Pero vayamos primero a estas partes. Esto le llamamos derecho material. Y vemos ahora que en el segundo párrafo dice contrato individual. Y nos habla de dos tipos de contrato de trabajo en el 728. El contrato a plazo indeterminado y el contrato de trabajo sujeto a modalidad. El contrato de trabajo indeterminado se realiza de manera verbal o por escrito. De manera verbal o por escrito. Es por esto que cuando usted está ejerciendo un contrato civil, si bien este es escrito, al verificarse que existe el elemento de subordinación, entendemos que usted estuvo prestando servicios a través de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Y es a ese tipo de contrato que usted migra cuando el juez declara la desnaturalización de su contrato de locación de servicios, SNP, orden de servicio o recibo por honorarios, que es lo mismo. ¿Ya? Ahora, si ustedes pueden ver, también nos habla de un segundo supuesto: los contratos de trabajo a plazo fijo o sujetos a modalidad. Estos contratos de trabajo a plazo fijo o sujetos a modalidad son 9 en el 728. Contrato de suplencia, de temporada, intermitente, de obra o servicio, de emergencia, inicio de nueva actividad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando usted ve ese contrato, usted puede decir: bueno, yo no soy locación de servicios. Bueno, tal vez yo simplemente sí soy un 728, pero siempre voy a estar a plazo fijo. Eso es cierto hasta un punto, pero no siempre va a ser así.
porque también el Decreto Supremo 003-97-TR nos habla de supuestos de desnaturalización de los contratados por trabajo a plazo fijo modalidad. ¿Y cuáles son estos supuestos? ¿Cuándo puedo decir yo soy un contratado a plazo fijo, pero se ha desnaturalizado mi relación? Primer supuesto que está en pantalla. Si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado o después de las prórrogas pactadas si éstas exceden el límite máximo permitido. Generalmente el límite máximo es de 5 años. ¿Y a qué se refiere este supuesto? Estamos hablando de la 728. Este supuesto no lo va a aplicar usted a la 276 ni al CAS, mucho menos a la Ley del Servicio Civil. Es típico para un trabajador 728. Imaginemos que tengo mi contrato de trabajo por incremento de actividad, así le han puesto, que es una modalidad. Y dice que voy a laborar hasta el 25 de julio del 2022. Hoy día es 25 de julio. Mañana yo me apersono y sigo trabajando. El día miércoles me apersono y sigo trabajando. Si yo ya sigo trabajando, inmediatamente se ha desnaturalizado el contrato de trabajo a plazo fijo y se ha convertido en un contrato de trabajo a plazo indeterminado. ¿Por qué? Por la causal 1. Si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado. Primer supuesto de desnaturalización de un contrato de trabajo a plazo fijo por un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Segundo supuesto, cuando se trata de un contrato para obra determinada o de servicio específico. Si el trabajador continúa prestando servicios efectivos luego de concluida la obra materia del contrato sin haberse operado renovación. Ejemplo, en las municipalidades contratan obreros supuestamente para una obra y los papeles dicen que está contratado para una obra. Sin embargo, ya terminó la obra y el obrero ha sido desplazado a limpieza pública. Pese a que terminó la obra, el obrero municipal sigue prestando servicios en limpieza pública. En ese caso, el contrato a plazo fijo por obra determinada o servicio específico se ha desnaturalizado por un contrato de trabajo a plazo indeterminado. C. Si el titular del puesto sustituido no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador contratado continuare laborando. Ejemplo, en una entidad pública está una trabajadora embarazada. Pasa a hacer uso de su licencia posmaternidad, postnatal. Como va a durar más de 45 días, contratan a una persona vía contrato de trabajo 728 suplencia y lo colocan en el mismo puesto de trabajo. Lo que sucede en este caso es de que regresa la trabajadora que estaba con licencia por maternidad y a mí se me desplaza a otro cargo donde continúo prestando servicios. Como ustedes pueden ver, ya se reincorporó el trabajador, pero yo sigo prestando servicios. Entonces, el contrato de suplencia se ha desnaturalizado y tengo ahora estabilidad laboral. Y el último supuesto es cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley. Ejemplo, se me da un contrato de trabajo a plazo fijo y en el contrato veo como objeto, dice, para prestar servicios por inicio de una nueva actividad en la municipalidad. Nada más. No se indica expresamente qué servicio voy a prestar, cuánto tiempo lo voy a prestar, por qué se generó un inicio de nueva actividad. Esta forma genérica de establecer el objeto en un contrato de trabajo a plazo fijo inmediatamente lo desnaturaliza y lo convierte en un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Entonces, hasta aquí hemos visto el régimen laboral 728 y hemos visto cómo un trabajador por locación de servicios, SNP, recibo por honorarios, orden de servicio, puede pedir su desnaturalización a un contrato de trabajo a plazo fijo 728.
También hemos visto que los trabajadores 728 contratados bajo modalidad o por tiempo determinado también pueden desnaturalizar por un contrato de trabajo a plazo indeterminado y en ambos casos gozan de una estabilidad laboral, salvo que cometan alguna falta grave. Veamos el segundo régimen laboral, ese régimen laboral de los trabajadores, bueno, los servidores públicos del decreto legislativo 276. Para esto es importante remitirnos al artículo 1 de la ley 24041. Lo que anteriormente vieron solo se aplica a los trabajadores 728. Lo que en el caso del 276 se va a aplicar es el artículo 1 de la ley 24041. ¿Y qué dice este artículo? Dice, los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente que tengan más de un año ininterrumpido de servicios no pueden ser cesados ni destituidos, sino por causas previstas en el decreto legislativo 276 y con sujeción al procedimiento establecido en la ley. En otras palabras, un trabajador o servidor público contratado para labores de naturaleza permanente que tenga más de un año ininterrumpido de servicios no puede ser cesado salvo que cometa una infracción disciplinaria previo proceso administrativo disciplinario. De esto que está previsto en el artículo 1 de la ley 24041, podemos establecer dos requisitos. Uno, que si usted es un contratado bajo el régimen laboral 276, debe verificar que sus funciones son permanentes. ¿Qué implica que sean permanentes? Que su cargo no sea ni de confianza ni de dirección. Si su cargo no es de confianza ni de dirección, entonces indicamos que es un cargo permanente. Segundo requisito, un año ininterrumpido de servicios. A diferencia del otro régimen donde no te establece un mínimo de tiempo, en el caso que tú eres trabajador 276 contratado que pretendes tu estabilidad laboral, tienes que acreditar no solamente labores de naturaleza permanente, sino un año ininterrumpido de servicios. Ahora bien, puede suceder que alguno de ustedes me diga, doctor, a mí me han interrumpido 5 días, otro me diga a mí 10, a mí 15, a mí 20, a mí 25. Ojo, la Corte Suprema ha establecido que las interrupciones que sean igual o menores a 30 días, las interrupciones que sean igual o menores a 30 días naturales, no interrumpen la relación laboral. Es decir, si tú te interrumpieron 30 o menos días, no te preocupes. Sigue computándose tu plazo ininterrumpido de un año. Diferente es la situación que tú me dices, doctor, a mí me cortaron por 40 días. Entonces, en ese caso, se entiende que antes hubo una relación laboral y ahora estamos ante otra relación laboral. Si es 30 o menos de 30, entendemos que existe una continuidad laboral. ¿Ya? Entonces, si tú acreditas labores permanentes y un año ininterrumpido de servicios, adquieres estabilidad laboral en la 276. A ver, un punto importante en este que se puede dar. Ten mucho cuidado, en la 276, por la ley de presupuestos, se permite los contratos o resoluciones de suplencia, pero no nos referimos a la suplencia que habla la 728, sino a la suplencia que permite la ley de presupuesto anual. Y también permite el reemplazo, 2 figuras. Pero estas 2 figuras hay que evaluarlas con mucho cuidado, porque si acreditamos labores de naturaleza permanente y un año ininterrumpido de servicios, esta suplencia y este reemplazo se pueden desnaturalizar. Y lo que logras con el artículo 1 de la ley 24041 es que se declare la desnaturalización de tu relación laboral por una relación laboral en la 276 como contratado permanente 276. Ojo, la ley 24041 no te otorga el derecho a ser nombrado, te otorga el derecho a ser un contratado permanente. Otro régimen interesante también y muy discutido actualmente es el régimen de los
trabajadores CAS. Y está muy discutido actualmente por algunas situaciones que vamos a ver después de explicar estos puntos. En el caso de los trabajadores CAS, estos firman contratos administrativos de servicios y también adendas. Una posibilidad de que estos trabajadores CAS logren la desnaturalización de su contrato CAS y pasen a ser 728 o 276 son las causales de invalidez de los contratos administrativos de servicios contenidos en el segundo Pleno Supremo Laboral. Y este segundo Pleno Supremo Laboral establecía las causales que pueden ver en la diapositiva y dice, existe invalidez de los contratos administrativos de servicios en los siguientes supuestos. 1. Cuando la relación contractual preexistente tiene su origen en un mandato de reposición al amparo de la Ley 24041 o por aplicación directa de la norma al caso concreto. ¿A qué se refiere? Puede ser que un trabajador haya sido repuesto a través de un proceso judicial en el cual le dijeron que estaba protegido por la Ley 24041, que es la ley que acabamos de ver. Y por alguna circunstancia le hicieron firmar un contrato CAS. Y así ha estado con sus contratos CAS y adendas por 2 años, 3, 4. De repente lo votan diciendo los CAS no tienen estabilidad laboral. En ese caso, él puede solicitar la invalidez de los contratos CAS y su reposición como trabajador contratado 276 porque existe un mandato judicial anterior. De la misma manera, si antes de ser trabajador CAS eras trabajador permanente por más de un año bajo el 276, también tienes derecho a tu reposición como contratado 276 en el entendido que se ha producido la invalidez de los contratos CAS que posteriormente a haber ganado este derecho, obtuviste esta condición. Otra situación, cuando se verifique que previo a la suscripción del contrato CAS, el trabajador tenía una relación laboral a tiempo indeterminado por desnaturalización de la contratación modal empleada. Se refiere al supuesto de que vimos en los 728, cuando el contrato de trabajo sujeto a modalidad se desnaturaliza. Entonces, es posible que se desnaturalizó hace mucho tiempo. Sin que se haya cortado la relación laboral, me pasaron a CAS. De repente me cortan mi situación de CAS, pero yo ya tenía derecho antes a una desnaturalización de mi contrato sujeto a modalidad bajo la 728. Entonces, en ese caso me reponen como contratado indeterminado 728. 3. Cuando se verifique que previa a la suscripción del contrato CAS, el locador de servicios tenía en los hechos una relación laboral a tiempo indeterminado encubierto. ¿A qué se refiere? Antes de que yo sea CAS, yo era un locador de servicios. O recibo por honorarios, órdenes de servicio o servicios no personales que son los SNP. Y como tal, esta relación de locación de servicios ya estaba desnaturalizada al momento en que me pasan como CAS. Si esto es así, puedo pedir la invalidez del contrato CAS y que me reconozca mi relación laboral cuando yo era locación de servicios, porque esta locación de servicios estaba desnaturalizada. Otro es, si el trabajador inicia sus servicios suscribiendo contratos administrativos de servicios, pero continúa prestando los mismos sin suscribir nuevo contrato CAS. No existe invalidez de los contratos administrativos de servicios suscritos. Sin embargo, esta circunstancia no origina la prórroga automática del contrato CAS suscrito y se entiende que la relación laboral posterior fue o es, según sea el caso, una de naturaleza indeterminada. Alguien me puede decir, esto sí está muy bien. Claro, ustedes pueden ver que si se pasa el tiempo de vencimiento de mi contrato CAS, según esto dispuesto en el segundo Pleno Jurisdiccional Supremo, yo ya tendría una relación laboral a plazo indeterminado. Sin embargo, lo indicado en este segundo Pleno Jurisdiccional Supremo está inactivo, no se aplica, porque posteriormente la Corte Suprema del Perú, en sentencias de casación, indicó expresamente que si tengo mi contrato CAS y se vence el plazo de mi contrato CAS y continúo prestando servicios, no se genera una relación laboral indeterminada.
simplemente se produce la prórroga de mi contrato CAS por el mismo tiempo por el cual se me contrató anteriormente. Entonces, este último supuesto debe ser precisado en el entendido que la Corte Suprema no permite que al vencimiento del plazo tú adquieras como trabajador CAS una relación laboral a plazo indeterminado. Solamente se produce que vencido el plazo del contrato CAS, este se prorroga por tiempo similar al anterior contrato CAS, no estableciendo ningún un supuesto de estabilidad laboral. Adicionalmente a esto, el 10 de marzo del 2021, el año pasado, se publica, bueno, entra en vigencia, porque el 9 de marzo del 2021 se publica la ley 31.0, la ley 31.0, la ley que establecía la discriminación entre los regímenes laborales. ¿Y qué establecía esta ley? Esta ley establecía que los contratos CAS, establecía que los contratos CAS de trabajadores permanentes, un momento. Establecía esta ley que los contratados CAS que realizaban labores permanentes distinta a la suplencia, al cargo de confianza o a labores transitorias, adquirían la estabilidad laboral a través de la declaración por esta ley 31131, es la ley 31131, que establecía que los contratos CAS pasaban a ser indefinidos o indeterminados. Esta misma ley 31131 estableció la posibilidad de que los trabajadores CAS pasaran a 728 y 276. Sin embargo, esto fue declarado inconstitucional el 18 de diciembre del año pasado por el Tribunal Constitucional, dejando a salvo el carácter indeterminado de los trabajadores CAS permanentes, esto es, los que no son suplencia, no son transitorios, ni tampoco son de confianza. Sin embargo, hace un mes ha salido un pleno jurisdiccional y ha indicado que si un trabajador CAS se le da término a su relación laboral, el juez, al disponer la reposición, debe verificar que el trabajador CAS tenga una plaza vacante y haya ingresado a través de un concurso público. Esta situación es muy preocupante. Por su parte, la semana pasada, el Servir ha indicado a través de un informe que los trabajadores CAS permanentes pueden solicitar la emisión de una adenda que indique que su contrato está sujeto a modalidad de indeterminado. Entonces, por ahora, esta situación todavía está discutiéndose a nivel jurisprudencial. Pero en todo caso, debe comprender que si usted es un trabajador CAS permanente que al 10 de marzo del 2021 estaba prestando servicios, tiene derecho a que se le emita una adenda indicando que usted es contratado a plazo indeterminado en el régimen laboral CAS. Como vieron, en esta última parte hice referencia a concurso público. Esto es a raíz del caso Huatuco. El caso Huatuco establecía que los trabajadores del Estado, para pedir su reposición, debían acreditar haber ingresado por concurso público. Si no acreditaban el ingreso por concurso público, no tienen derecho a ser repuestos en su puesto de trabajo. Sin embargo, la Corte Suprema estableció excepciones al caso Huatuco, y son las que usted puede ver en pantalla. Dice, cuando la pretensión demandada está referida a la nulidad de despido,
Recuerdan que cuando hablamos a la nulidad del despido, dijimos que es aquel despido que transgrede derechos fundamentales como la igualdad de trato y la prohibición de discriminación. Entonces, en ese caso, si se produce una nulidad de despido, no aplicamos caso Huátuco. Esto es, no le pido al trabajador que me acredite haber ingresado por concurso público. Otro supuesto, cuando se trate de trabajadores al servicio del Estado sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 276 o de la Ley 24041. Vimos ya la Ley 24041. Indicamos dos requisitos: ser contratado permanente y 1 año ininterrumpido de servicios. En ninguna parte del artículo 1 de la Ley 24041 establece el concurso público como un requisito para lograr la protección de esta ley. Entonces, si tú eres 24041, vas a alegar la protección de esta ley, no te exigen haber ingresado por concurso público. Otro, cuando se trate de obreros municipales sujetos al régimen laboral de la actividad privada, si eres obrero municipal, tampoco te van a exigir concurso público en el ingreso. Cuando se trate de trabajadores sujetos al régimen de contrato administrativo de servicios CAS. Esto estaba bien hasta que ha salido el último pleno jurisdiccional que ahora sí exige que si quieres ser repuesto como trabajador CAS permanente, debes acreditar ingreso por concurso público y plaza vacante. Pero si eres un trabajador CAS que estás pidiendo la invalidez de tu contrato CAS para que te pongan como 276 o 728, entonces no es necesario acreditar concurso público en tu ingreso. Otro, cuando se trate de trabajadores al servicio del Estado señalados en la primera disposición complementaria final de la Ley 30.057. Entonces, cuando tú eres un trabajador bajo una carrera especial prevista en la 276, entonces no te exigen tampoco concurso público. Y por último, cuando se trate de funcionarios políticos, funcionarios de dirección o de confianza que se refiere el artículo 40 de la Constitución. No es la norma que quiere decir que tienen estabilidad laboral, simplemente que si estas personas piden algún derecho, por ejemplo, a que se les regrese para que cumplan el periodo de su contratación, entonces tampoco se les exige concurso público. Ahora, una vez que hemos establecido todas estas situaciones, es importante decir, ya, me han despedido, ya sé más o menos qué es lo que voy a pedir y si tengo derecho o no. Entonces, si me van a reponer como 728, debe tener en cuenta que usted tiene un plazo de impugnación. Si a usted lo van a reponer como 276, existe otro plazo de impugnación. ¿A qué nos referimos? ¿Y cómo saber? Por ejemplo, usted puede decir, doctor, ya está bien. Lo primero que usted tiene que hacer es verificar. ¿Cómo son mis contratos? Usted puede decir, aquí están todos mis contratos de locación de servicios, recibo por honorarios. Otro puede decir, aquí, doctor, están todos mis contratos sujetos a modalidad 728. Otro puede decir, aquí están todos mis contratos o resoluciones de suplencia en la 276, doctor. Entonces, ¿qué hacemos en este caso, doctor? ¿Cómo me repongo? ¿Dónde me repongo? Lo que allí debemos primero hacer es establecer el régimen laboral, de los trabajadores de la entidad pública donde usted labora. ¿Y dónde verifico qué régimen laboral son los trabajadores de la entidad pública donde laboro? Eso usted lo puede verificar a través de la ley de creación de su entidad pública. Entonces, por ejemplo, pone ley de creación de la SUNAFIL, ley de creación del Seguro Social de Salud. Allí usted va a encontrar un rubro que dice régimen laboral. Y en ese rubro de régimen laboral va a encontrar que los trabajadores de determinada entidad o son 728 o son 276. Entonces, si usted no sabe a dónde va a ir, a partir de esa indicación usted puede determinar qué es lo que va a pedir.
Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque si yo, como locador de servicios, o como contratado CAS, que voy a pedir invalidez, o como contratado de trabajo sujeto a modalidad 728, y mi entidad tiene solamente trabajadores 728, entonces yo tengo que reponer como 728. Ya, hasta ahí estamos bien. Ahora, lo que usted tiene que tener muy en cuenta es que el plazo que usted tiene para impugnar, y este plazo se calcula desde la fecha en que se produce el despido. Es decir, si hoy se produce, hoy 25 de julio del 2022, se me despide, a partir de hoy empiezo a calcular 30 días, computo 30 días, incluye, empiezo a contar 30 días. Ahora, si ustedes pueden ver la norma, en esta norma que ven en pantalla dice 30 días naturales. Ya. Esos 30 días naturales actualmente se han interpretado porque se entiende que son días hábiles. Entonces, estos 30 días naturales se entiende que son 30 días hábiles por mandato de la Corte Suprema del Perú. Entonces, si hoy me despiden, a partir de hoy empiezo a contar 30 días hábiles. Si pasan los 30 días hábiles y yo quiero reponerme como 728, si pasan esos 30 días hábiles, ya caducó. ¿Qué implica la caducidad? Pierdo acción y derecho, o sea, ya no puedo pedir nunca más mi reposición como 728. Entonces, tenga mucho cuidado cuando usted se va a reponer como trabajador en el régimen laboral 728. Este plazo de impugnación de despido es aplicable al despido nulo, al despido arbitrario y también al despido indirecto. Pero en aplicación del segundo pleno jurisdiccional supremo, este plazo de 30 días hábiles también se ha extendido al despido incausado y al despido fraudulento. Ahora, tenemos el plazo de impugnación en los trabajadores 276. Y en este caso de los trabajadores 276, o sea, usted es un trabajador que va a pedir su reincorporación, pero como contratado 276, le aconsejo que lo haga siempre dentro de los 30 días hábiles, igual que lo que hemos indicado anteriormente. Sin embargo, si usted se le pasa, tenga en cuenta esta casación, y allí la pueden ver en la diapositiva, la casación 21.090-2017 Cajamarca, y esta casación establece expresamente que el despido es una actuación material, y conforme a la ley que regula el proceso contencioso administrativo, la actuación material se impugna en el plazo de 3 meses. 3 meses. Por lo tanto, si a usted lo despiden y usted va a pedir su reincorporación como contratado 276, entonces usted tiene el plazo de 3 meses para demandar su reposición si usted va a ser repuesto como contratado 276. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, otra situación interesante es el proceso de amparo. Va a haber situaciones en las cuales usted diga, bueno, tengo que reponerme. ¿Y cuánto plazo tengo para presentar un amparo? Mire, uno es 30 días hábiles, el otro es 3 meses, y para un proceso de amparo es 60 días hábiles de producida la afectación. Un supuesto en el cual usted puede recurrir a un amparo es cuando su remuneración sea menor a 1.376 soles como trabajador. Si su remuneración es menor a 1.376 soles, usted puede presentar una acción de amparo. Es uno de los casos de muchos que pueden proceder el amparo. ¿Y esto dónde está? En la sentencia del Tribunal Constitucional 777/2020. ¿Existen otros supuestos de amparo? Sí, siempre y cuando se acredite de manera clara, evidente, diáfana, que se está afectando un derecho constitucional al trabajo. Entonces, en ese caso va a proceder su amparo. Si usted no lo usa bien el amparo, se le venció el plazo, el amparo será improcedente
ya se le venció el plazo para un ordinario y se le venció el plazo para un contencioso administrativo. Para finalizar, hechas estas precisiones, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si, uno, yo me sacaron y quiero que me repongas como 728, porque ese es el régimen laboral de la entidad pública donde yo laboro. Entonces, mi reposición será como trabajador 728 porque la entidad donde laboro, sus trabajadores son 728. ¿Qué proceso uso? Tienes que hacer uso del proceso ordinario laboral. Esto se rige por la nueva ley procesal de trabajo, que es la ley 29497. Diferente es el caso que usted diga, yo soy un trabajador, me han despedido y voy a ser repuesto como contratado permanente 276, porque ese es el régimen laboral de mi entidad pública. Entonces, en este supuesto, si usted es un trabajador que quiere ser repuesto a la 276 por ser el régimen de la entidad pública donde usted labora, en ese caso, el proceso que usted debe iniciar es un proceso contencioso administrativo laboral, que se presenta ante un juez de trabajo, pero que se tramita conforme a la ley 27584, que es la ley que regula el proceso contencioso administrativo. Mientras que el laboral es un proceso oralizado, el contencioso administrativo es un proceso escrito. Pero no es que usted escoge, usted tiene que evaluar a qué régimen laboral objetivamente será repuesto. Dependiendo de ese régimen laboral al que usted será repuesto, se define el tipo de proceso que debe seguir. Y por último, tenemos el proceso de amparo. En el proceso de amparo no se va a verificar si usted es 728-276. En el proceso de amparo se va a disponer su reposición, pero en este caso se debe acreditar expresamente que existe una manifiesta urgencia de tutela jurisdiccional. Ejemplo, una madre soltera que está con 2 hijos y está embarazada y ha sido despedida. Sea 728, caso 276, el amparo será la vía correcta para su reposición. Entonces, otra forma también de saber qué proceso me corresponde. Si usted es 728 o va a ser repuesta a la 728, proceso ordinario laboral. Si usted es 276 o va a ser repuesto al 276, el proceso es proceso contencioso administrativo laboral. Si usted es trabajador CAS y va a pedir su reposición como CAS, contencioso administrativo. Si usted es CAS y va a pedir su reposición como 728, el proceso es el ordinario laboral. Si usted es CAS y va a pedir su reposición como 276, su proceso es el contencioso administrativo laboral. Si usted es trabajador de la ley del servicio civil, entonces el neto proceso será el contencioso administrativo laboral. Entonces, con esto nosotros culminamos nuestra ponencia sobre los mecanismos de impugnación del despido en los trabajadores del Estado. Muy bien. Ahora, invitamos a todos los presentes a una ronda de preguntas. Si desean hacerle al doctor, pueden activar su micro, de preferencia, hacer la pregunta, o si no, en el chat. No sé, doctor, ¿tiene usted acceso también al chat? Perfecto, entonces pueden hacerlo por el chat, o de preferencia, directamente con el micro y luego lo desactivan. Dice el señor Vargas Sosa, dice, ¿puede haber adendas en la 276?
cuando hay contratos de administrativos 276 eventuales, sí se puede hacer adendas. El licenciado Harrison Mesa indica, ¿tiene conocimiento sobre el pase de los trabajadores CAS COVID a CAS regular? Si son CAS COVID, la regla general es que son transitorios y no pueden pasar al CAS regular, salvo que la entidad pública lo permita por situaciones particulares. Todavía no está aprobada esa ley de que el CAS COVID pasa a CAS regular. Ronald Toledo nos dice, trabajé de agosto 2019 a abril 2021 como locador de servicios y de ahí pasé a contrato CAS desde mayo del 2021 hasta la actualidad, pero como CAS de estado de emergencia. En este caso, ¿hay alguna desnaturalización? No, no habría ninguna desnaturalización. Ah, bueno, sí. Desde agosto del 2019 a agosto del 2020, ya si es que sigue en el mismo cargo como CAS, puede pedir que la locación de servicios se declare la invalidez de los contratos CAS, sea de emergencia o lo que sea, y que se declare la existencia de una relación laboral bajo la ley 24041. Otro dice, Yesenia Toribio dice, ¿se puede pedir CAS resolución adenda? Gracias, doctor. Sí, sí se puede pedir la emisión de una adenda para CAS indeterminado. Ha salido un último informe del Servir. Macedo Portugal nos dice, buenas noches. ¿Qué dice la ley sobre cambio de régimen laboral? Ejemplo, CAS de 5, 10 años o más para el régimen 276. Esa parte del cambio ya ha sido declarada inconstitucional. Actualmente ya no tiene vigencia. Miriam Mamani nos dice, siendo de la ley 276 como contratado, ¿en cuánto tiempo se da el nombramiento o quién está encargado? El nombramiento se da según autorización de la ley de presupuesto que anualmente se emite. Si no hay autorización, no se da el nombramiento. Por ejemplo, anualmente se permite el nombramiento de docentes universitarios, pero este nombramiento se da por mandato de la ley del presupuesto, en este caso del año 2022. Entonces, cada año hay que verificar qué dice la ley del presupuesto y a quiénes autoriza su nombramiento. Creo que ya no hay más consultas. Entonces llegamos al final. Hemos tenido un útil para todos los que por su exposición el día de hoy y brindarnos sus conocimientos. En nombre del director del Instituto de Informática, el doctor sea éxitos. Y con todos los que están presentes, también un reconocimiento por su participación en nuestros eventos. Los invitamos a nuestra siguiente conferencia, que va a ser el día 5, de Branding y
y marcas, un tema sobre lo que es diseños gráficos de nuestras especialidades. Hay algunos mensajes que nos están enviando. Están los formularios en la página web de InfoUNSA para que puedan registrarse y hacer el pedido de su certificado, a las cuales han participado ustedes. Doctor, nuevamente, muy agradecido por su participación el día de hoy. Gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Muy bien, y todos los presentes, hemos concluido con la conferencia. Les agradecemos y muy buenas noches con todos.